Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Bueno, en este segmento de Penal sin barrera vamos a conversar con alguien absolutamente multifacético, muy talentoso, es actor, locutor, profesional del doblaje, cantante, presentador argentino. Con nosotros el señor Mariano Chiesa, soy Diego, bienvenido a Penal sin barrera. Un lujo para nosotros tenerte acá, Mariano. Por favor, Diego, un placer que veníamos ahí viendo a ver cuando hacíamos la nota y finalmente acá lo concretamos, así que gracias por la buena onda y por la buena predisposición sobre todo, gracias. Bueno, no, gracias a vos. Mariano, ¿cómo te definirías si tuvieras que hablar de Mariano Chiesa? Mira, si me tuviese que definir, yo creo que soy un... Bueno, no creo, soy un locutor devenido en actor, devenido en productor y por las diferentes situaciones de la vida y por estar viviendo ya ahora en otro país, también abrí una unidad de negocios que puntualmente es hacer mentorías referidas a una cosa que armé, que se llama la formación sensitiva en comunicación. Y lo que hago es entrenar a las personas para que puedan quitarle el ruido a eso que quieren comunicar. Me refiero a entreno personas haciendo oratoria, pero entreno personas también para que se puedan comunicar mejor con sus hijos, pero también entreno políticos, también entreno empresarios. Y sigo trabajando como locutor de muchas marcas en Argentina, es parte de mi día a día junto con las mentorías. Y bueno, y la verdad es que sin ánimos de sonar un pagado de mí mismo, me hago cargo de 23 años de carrera, que es mucho laburo y son muchas cosas y tuve muchas oportunidades de hacer muchas cosas y eso me permite también al día de hoy ser productor aquí en Estados Unidos también y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Mira, hace un tiempo entrevistamos a quien hacía el personaje de la momia de Titanes en el Ring. Vos sos más pendejo por ahí, ¿no? No, pero sí, Titanes en el Ring. Estamos hablando de palabras mayores, chicos. Y le preguntaba cómo era eso de, ¿viste? Porque una persona amada por todos los chicos, pero claro, el tipo caminaba por la calle y nadie tenía la menor idea de quién era. Entonces, en tus inicios vos estabas omnipresente en el oído de todos los argentinos, pero vas por la calle y la gente no sabía que vos hacías la propaganda, las miles de propagandas que escuchabas. Entonces, te quería preguntar cómo se lleva eso, ser tan célebre y no tan reconocido físicamente. Mira, yo no lo pude experimentar hasta que empezó el boom de las redes sociales. Me animo a decir que fue hace unos 7 años. Yo trabajaba haciendo cosas donde a mí me reconocían, pero no tenía la oportunidad de poder decirle a la gente, yo hago también esto. Y en ese sentido fue muy interesante porque a través de la viralización de una nota, un día estaba literalmente entrando al baño y vi que mi cuenta de Instagram era tipo, te juro, parecía una joda. Mi cuenta de Instagram hacía así, cambiaba el número y hacía brrr, y dije... y dejé el teléfono y dije, uy, boludo, esto se volvió loco. Y alguien me mandó un mensaje diciéndome, te hiciste viral. Y dije... no tengo ni idea qué es hacerme viral. Y me acuerdo que estaba mi mujer en ese momento, entró al baño, yo estaba en pelotas en la ducha bañándome, y le dije, ¿qué es hacerse viral? Y me dijo que todos están viendo un contenido que vos viste y que la gente te está conociendo así como si fuese de golpe todo. Dije, ok, le digo, mira esto. Y le muestro el Instagram, literal, y el Instagram hacía... y cambiaba y subían los seguidores y dije, wow, boludo, ¿qué es esto? Y a partir de ahí fue que decidí verificar mi cuenta, no como ahora que vos vas, garpás y te verifican la cuenta y sos con el tilde azul. Y bueno, y un día me escribió una persona y me dijo, te exploté el Instagram, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué onda? Me dijo, yo tengo esta cuenta, subí una nota tuya y te muestro, tiene, no sé, 3 millones de reproducciones la nota, es una locura. El pibe tenía 5 millones de seguidores en la cuenta. Y a partir de ahí
fue que le dije, chabón, te quiero agradecer, qué flash esto, o sea, no, yo subía cosas y boludeaba mucho con Instagram, pero por boludear, y hacía voces, pero no con la conciencia de, tengo seguidores. Y a partir de esa situación es que le dije, ¿qué hago? Y me dijo, aprovecha la ola, me dijo el pibe, esa fue la frase, aprovecha la ola y subí todo lo que puedas. Y entonces yo tenía un montón de backs míos grabados, que cuando yo entraba a los estudios a grabar y me grababa a mí grabando, los operadores me decían, qué egocentrista que sos, ¿para qué te grabas? Y porque, boludo, en algún momento yo te quiero mostrar esto, de cómo se hicieron los comerciales, o qué sé yo, para cuándo me va a servir. Y empecé a recopilar todos esos videos, y empecé a editarlos, y empecé a subirlos, y a partir de ahí empecé a ser como mucho más consciente de las redes sociales, pero yo ya venía trabajando siendo voz en off de Power Rangers. Hay cosas que obligatoriamente cuando vos sos doblajista tenés que hacer, y cuando yo empecé a hacer doblaje, que fue principios del 2000, para ser doblajista vos necesitabas, aunque sea doblar un Power Ranger, porque era lo más fácil, y porque aparte no implicaba tanta perfección en el doblaje. Los Power Rangers estaban siempre con cascos, entonces no había que hacer lip sync, no había que doblar la voz y que fuese perfecta. Entonces era todo el tiempo, ¡ja! ¡Vamos, disparen! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Cuando peleaban los Power Rangers entre ellos. Y yo había hecho eso, empecé a hacer series también para Disney. Y en simultáneo yo ya estaba haciendo voces para Caiga Quien Caiga, no haciendo las voces de las cucarachas de SQC, pero sí haciendo voces de una cosa que Tuki, el humorista, redactaba y decía una cosa que se llamaba La Semana en Fotos. Entonces justo había asumido Néstor Kirchner, justo llamaba mucho la atención la forma en cómo hablaba, yo lo imitaba a Kirchner en las fotos, y en paralelo yo estaba haciendo radio con Fernando Peña, en paralelo yo estaba haciendo la voz oficial de La Negra Bernasi en Rock and Pop a la mañana, en paralelo yo estaba haciendo las voces para Caiga Quien Caiga, en paralelo estaba haciendo un montón de publicidades, y me acuerdo que yo hacía, pero nadie sabía que era yo. Y no existían las redes sociales como para decir, acá feliz, cerrando el contrato con la gente de Caiga Quien Caiga, acá contento con Fernando Peña, Fer. No existía eso. Totalmente. Había Facebook, a lo sumo. Y de golpe, a través de la viralización, la gente empezó a tomar conciencia y dijo, pará, pero este tipo hacía la voz de los mosquitos de Raid y hacía la voz de tal propaganda, y hacía la voz de tal propaganda, y hacía la voz de tal propaganda, pero pará, este tipo es el mismo tipo que yo veía en la serie con mi nena que se llamaba Calis Mayap y era el padre. Pero pará, yo este pibe lo vi en Monzón haciendo de Tito Lecture. De Tito Lecture. Pero este no es el pibe que hacía Velozmente en Discovery Kids. Entonces ahí fue como que el rompecabezas se empezó a armar. Claro, se empezó a armar el rompecabezas y era como Drupi, ¿viste? Este pibe está en todos lados. Y la posibilidad de poder cambiar la voz me permitió el hecho de poder mutar y poder cambiar. Vos tenés locutores de mucho renombre y mucha carrera también en Argentina, que marcaron una época muy grande, como por ejemplo el Negro Albornoz, que el Negro Albornoz era la voz de Personal y después Personal decide cambiar la voz y me llaman para hacer la voz de Personal y de Flow y todo a mí. Y tuve la oportunidad de poder trabajar haciendo comerciales que de verdad, más allá de que el comercial estaba buenísimo, yo siempre marco esto, el comercial tenía mucha pauta. El comercial lo veía mucha gente porque el comercial estaba mucho tiempo al aire. Entonces la gente lo podía recordar. Si vos haces un comercial, pero está 2 días al aire, no lo ve nadie, ¿y quién lo va a recordar? Nadie. Y tuve la oportunidad de poder hacer Quilmes Malditos Benditos, que fue un comercial súper emblemático de la marca, y como locutor para mí fue muy emblemático. Y era tan gracioso que La Negra Bernasi arranca su programa de radio a la mañana diciendo, loco, ¿ustedes escucharon el comercial de Quilmes? El del Mundial, Malditos Benditos, boludo. ¿Escucharon eso? Se te pone la piel de gallina. Y el productor, que era el dueño de un estudio donde yo grababa muchísimo, le dice, Negra, es Mariano Chiesa.
Y la negra dice, ¿cómo que es Mariano Chiesa? Sí, negra, es tu locutor institucional del programa. Es la voz que escuchás todos los días no se puede creer. Estás escuchando Radio Portátil con Elizabeth Bernassi por Rock and Pop. Dice, es él. ¡Pero pelotudo, pajero de mierda, llámenlo! Y así fue, y en simultáneo estaba que Nico, que está aquí en la grabación también, desde el anonimato, en simultáneo yo estaba laburando al aire con Fernando Peña, haciendo un programa de radio. En una FM que tenía Cosiuco, que era la marca de ropa. Y era muchas cosas en paralelo, y yo en ese momento no tomaba ni conciencia, ni tomaba ni... Yo sabía que tenía una agenda, y todo el tiempo me llamaban para grabar, y yo tenía una agenda de papel donde 11 de la mañana en tal hora, a tal lado, no sé qué, y yo grababa. Y no había tiempo ni de mostrarle al mundo en redes sociales, no había tiempo de nada. Y en paralelo pude hacer guita, compré los derechos de un musical de Broadway, produje ese musical en Argentina, que fue el primer musical que se hizo en Argentina con títeres, que se llamó Avenida Q, que era un musical de Broadway. A partir de ahí empezaron a conocerme y los productores decían, pero ¿y este es el hijo de quién? Nada, es el hijo de Amalia y de Ricardo. No, pero ¿quién pone la plata? No, la está poniendo el pibe de sus ahorros. Y ahí empecé a trabajar haciendo este musical y puse todos mis ahorros en ese musical. Avenida Q, ¿no? Avenida Q. Sí. Okay. Quien administraba el dinero en ese lugar, que no fue para nada Mariano Pagani, era una empleada que trabajaba con Mariano Pagani. No le pagó a mucha gente, entonces se hizo un agujero tremendo económico y casi me fundo. Pero a partir de esa situación, donde yo hice Avenida Q y salió todo, hoy viendo la distancia salió todo bien, no económicamente, pero sí salió bien porque a mí me hizo muy bien. Me empezaron a llamar para hacer musicales y empezó a llamarme Pablo del Campo. Yo lo conocía del mundo de los de la publicidad. Y me llamó Pablo del Campo para ser parte de Casi Normales, y después que hice Casi Normales me llamaron para hacer Los Monstruos, y después de hacer Los Monstruos me llamaron para hacer Sunset Boulevard, y en simultáneo me llamaron para hacer se me fue, Marco Polo. Y en simultáneo, cuando estaba haciendo Sunset Boulevard, estaban haciendo castings para hacer Monzón la serie, y me vieron y me dijeron, queremos audicionarte para un personaje, que era un italiano, que no tenía nada que ver. Y cuando me vio el director, dijo, para, este pibe es igual a Tito Lecture. Llamémoslo para que haga Tito Lecture. Y fue gracioso porque lo llamaron a mi representante, a Martín, y le dijeron, che, tenemos un tema. ¿Viste el personaje que preparó Mariano? Sí. Está bien, pero no sé si lo queremos para que haga ese personaje. Nos gustaría más si puede ser Tito Lecture. Pero ¿y cómo es la cosa? El personaje que iba a ser él, que le querían para ese personaje, ¿cuánto? No, tiene 2 apariciones en toda la serie. Y Tito Lecture, y de los 13 capítulos están 8. Y mi representante dijo, sí, claro que queremos. Así que así fue, chicos. Así fue, en 10 minutos contarles un poco mi movida. Y cuando estaba así, en el mejor momento de mi vida, llegó la mamá de mi hija y me dijo, mirá, hay una posibilidad de poder abrir un restaurante en Miami, ¿cómo lo ves? Y yo, que tenía toda la confianza del mundo y venía de sentirme muy glorioso, pegué grito cual espartano y dije, ¡nos vamos a Miami! Y llegué acá a Miami y me agarró la pandemia y un cambio de documentación específicamente para poder tener yo mi green card. Nos dijeron, no se pueden ir a ningún lado, se tienen que quedar acá hasta que se haga la green card. Pandemia, 3 millones de casos completamente parados, 3 millones de personas que no tenían novedad de nada, mientras se moría la gente en Nueva York, se moría la gente en Miami, Argentina seguía paseándose la gente por los countries, y en ese momento hicimos una publicidad que se hizo súper viral, que se llamó Che Negador, con Pablo del Campo, donde le hablábamos a la gente diciendo, dejate hinchar las pelotas, te vas a morir, y se hizo súper viral.
y lo levantó Infobae, La Nación, Clarín, lo levantaron todos como el spot del que habla la gente, Che Negador. Y yo estuve 3 años acá en Estados Unidos sin poder salir ni poder entrar. Perdí producciones en Londres, perdí una producción en México, perdí una producción en Panamá. Y en simultáneo las empresas, gracias a Dios, seguía trabajando para empresas que se animaban a hablar en el medio de la pandemia. Personal salió a hablar, Mercado Libre salió a hablar, a decir, hizo una campaña de Mercado Libre fuertísima que fue: vos quedate en tu casa, nosotros codo a codo hasta que llegue lo mejor, hasta que vuelva lo mejor. Y fui la voz de Mercado Libre, sigo siendo la voz de Mercado Libre para Argentina, sigo siendo la voz de Personal, sigo siendo la voz de varias cosas que hacen para Flow, y todos esos son mis fijos. Para Arcor sigo trabajando muchísimo. Y así estoy, y me tuve que recomponer. En el medio de la pandemia, así todo, la vida fue súper generosa conmigo. Me contrataron de Telemundo, estuve en el medio de la pandemia. Éramos un grupo de 200 personas haciendo un programa de televisión donde andábamos con relojes que marcaban la proximidad de la gente. Si yo tenía que estar con Hister, por ejemplo, laburando, y venía vos, Diego, a hablarme, y no tenías nada que ver conmigo, y vos salías enfermo porque te dio COVID, y quedaba registrado en mi reloj que vos te me habías acercado, y entonces aislaban a todo el mundo, como nosotros éramos parte. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué locura! Sí, en Argentina recién empezaban a hablar de los PCR, y a mí me hacían 4 por día acá dentro de Telemundo para poder chequear que estuviésemos bien, completamente aislados. Las únicas personas que podían tener contacto con los conductores era yo, y nadie más, salvo algunas personas de producción. Y así todo. Después hice novelas acá en Estados Unidos y tuve grandes oportunidades. Y el año pasado hice una serie que se llama Forever, con un grupo de artistas espectaculares que se llaman CNCO, que es un grupo de chicos, una voice band, y me propusieron ser la voz hacer un personaje colombiano, y estuve ahí metiéndole mi voz a mi voz, no, o sea, ser yo delante de cámara era como una especie de Maluma, y todo allí, todo te arrolla la forma en cómo hablaba, y todo allí medio... ¿Eso es neutro o colombiano? No, eso es colombiano. Eso es colombiano, ahí está. Y en simultáneo estuve trabajando para Universal, siendo uno de los personajes de la última película del Gato con Botas. Y bueno, pero es duro, no es fácil. No es fácil vivir afuera, no es fácil arrancar de cero. Sí, obvio. Es muy duro. Y después, bueno, en lo personal, con una hija de 6 años, y llegamos acá al país con Matilda de 2 y ya tiene 6. Entonces, mucha gente te dice: aprovechá vos que estás allá, que tenés suerte vos, y decís, no es fácil. La gente cree que uno está acá y que estás rascándote los huevos en la playa, y nada más alejado de eso. Encima, tener que empezar de cero cuando vos tenías todo en tu país. Todo lo que te puedas imaginar, por suerte lo tenía, y es un empezar de cero continuamente, y revalidar quién sos, y contarle a la gente, y explicarle lo que haces. Y Miami es una gran ciudad, pero es una ciudad donde hay grandes talentos, pero también hay mucho humo. Sí, entonces pará, y está carísimo. Y está carísimo para la gente que vivimos en Miami. Sí, eso, sí, total. Está muy caro, y cada vez que vos vas al supermercado estás hablando de, para comprar 3 cositas nada más, $200, 230, 280. Sí. ¿Te hiciste el loco? ¿Qué querés comer? ¿Pollo? ¿Carne? 300. Ahí va, tomá. Entonces, en ese sentido es como... la gente enseguida obviamente compara, ¿no? Y dice, ¿sabes, boludo, como quisiera yo ganar $300? Y es como, sí, Rubencito, pero ¿sabes qué pasa? Yo gano 200 y gasto 200. Entonces no es como que, no es que gano en dólares y voy a Argentina a comprar la carne.
Entonces, en ese sentido es medio polémico para la gente. Y me pasó un poco que fui a votar acá y la gente me escribía desde Argentina, ¿viste? Y me decía, qué bueno el compromiso social que tenés. Y yo por dentro decía, no es compromiso social, chicos, yo tributo en Argentina todavía y tributo acá. O sea que lo que pasa allá, yo lo siento en mi culo, yo lo siento yo. Y tengo que pagar 700.000 millones de cosas en Argentina. Entonces, en ese sentido es como, dicen que el peor negocio que te puede pasar es tributar en tu país de origen y en Estados Unidos. Es el peor negocio que puedes hacer. Total. Y yo trabajo para un montón de marcas y tengo que tributar porque esas marcas me dan trabajo en Argentina. Así que bueno, ahí vamos. ¡Mirá qué pelada hermosa que tenés, Dieguito! ¡Mostrala con orgullo, carajo! ¡Claro! Claro, me saqué la gorra. Escúchame, sacate la gorra. Mariano. Sí. Bueno, nos hiciste un raconto muy bueno de 6 todo lo que horas y fue. media, hablé como un hijo de puta, disculpe. No, nieto. Disculpe. Escucha. Pará, quiero parar en algún lugar. A ver. Dale. Sunset Boulevard. Sí. Te ganaste un ACE, 2015 o 2017, 2015 creo, ¿no? Soy muy malo con las fechas. Bueno, pero ahí. Pero fue hace 4 años. Bueno, no, menos. 4 años, Sí, 2019. Bueno, protagonizaste con Valeria Lynch Sunset Boulevard, donde hacías de gigoló, o estoy diciendo boludeces. Sí, el personaje era como era un gigoló. Sí, era un sí. Ok. Y cantaste toda la obra fuera de lo que es tu tono en el que estás cómodo. Era un registro Ahí mucho va. más, era un registro mucho más agudo. Y yo soy tenor, pero bueno, hablábamos con Jerónimo Rauch, que él hizo Sunset Boulevard también en España. Sí. Y coincidíamos que la partitura que tiene que interpretar Joe Gillis, que era mi personaje, es de las más difíciles que le puede tocar a un intérprete masculino realizado por Andrew Lloyd Webber. La verdad que es un registro donde yo, el tiempo que duró Sunset Boulevard, fui un monje. Yo lo único que hacía era grabar locuciones, cuidarme la voz para poder estar grabando locuciones. Me iba, hacía función, llegaba 3 horas antes al teatro de lo que llegaban mis compañeros. Yo entrenaba en el teatro, hacía fierros en mi camarín, descansaba media hora, en esa media hora me bañaba y después vocalizaba 1 hora, porque si vos estás todo tensionado y estás todo gigante armado, no se condice con el relajamiento y la relajación, mejor dicho, que tenés que hacer para tus cuerdas vocales y para tu cuello. Entonces, sí, yo tenía como casi unas 4 horas y media antes que todo el mundo. Yo llegaba al teatro y le metía mucho huevo. Sí. Y pues sos muy minucioso, ¿no? Con tu laburo, ¿te considerás obsesivo con el laburo? No sé si soy obsesivo. A mí lo que me gusta es que yo toda mi vida fui un poco así. A mí no me da igual. No me da igual. Y eso yo lo hago con mis alumnos. Y cuando a veces tengo que trabajar con mis alumnos es, mira, me pagaste un montón de guita. Entonces no me puedes decir que no te sale. Entonces tenés que hacerlo 700 veces más hasta que te salga. Y si no te sale, lo vas a tener que hacer 900 más. Y si no te sale, lo vas a tener que hacer 400.000 más hasta que te salga. Yo tengo una forma de pensar que es: nada llega gratis, nada llega sin esfuerzo, nada llega sin romperse el alma. Y para mí era una responsabilidad muy grande. Me había elegido primero, la primera persona que pensó en mí para ese papel era Lino Patalano, el dueño del Maipo. La segunda persona que pensó en eso fue Elio Marchi, que era su mano derecha. Después vino Gustavo Yankelevich, atrás. Y después de Gustavo Yankelevich era hacerle un casting para Andrew Lloyd Webber. Entonces,
era una responsabilidad muy grande. Yo no podía subir hecho mierda de la garganta, no podía no estar listo. Y me hicieron una broma 2 meses antes de empezar del estreno y me dijeron, ¿y cómo vas a hacer la escena en la que apareces en bolas? Y me empecé a reír y le dije, voy a aparecer en bolas, le dije. Y se empezaron a reír todos y yo no me acordaba de la escena. Y en eso me le acerqué y le digo, che, ¿qué escena? Me dice, la escena en la que salís después del segundo acto. En el comienzo del primer acto salís con una zunga muy chiquitita de los años 40 a cantar la canción del musical, Sunset Boulevard. Y yo digo, Sunset Boulevard yo lo canto medio en pelotas. Y le digo, la canción que hacen le da nombre a la obra. Y me dicen, sí, no me acordaba. Y me dice, bueno, pero mirá, si no querés, podés aparecer ya con la bata puesta y te la cerrás. Y era como que me lo hubiesen dicho no lo vas a lograr. Y dije, y se me metió eso en la cabeza. Y en 2 meses entré a entrenar y entrenaba a la mañana temprano, entrenaba a la noche tarde. Y en simultáneo estaba grabando Kalis Mashup. Yo estuve durmiendo casi durante 2 meses, yo estuve durmiendo casi 2 horas y media. Qué delirio. Y que tampoco es compatible porque dormir 2 horas y media empieza a joderte en la garganta. Claro, todo. Y no llegas a los tonos que tienes que llegar, no llegas a las notas que tenés que llegar. Y me acuerdo que hubo un día que hubo una persona, no voy a decir quién, que tuvo una charla conmigo muy seria y me dijo, tengo mucho miedo de que no lo logres. Y lo miré así y le dije, como que me llamo Mariano Chiesa, que lo voy a lograr. Vos no te das problema, yo lo voy a lograr. Pero era una persona muy importante dentro del proyecto que me dijo eso. Y yo dije, estoy cagado. Si esta persona, que es la que maneja toda la batuta acá adentro, me dice que está preocupado porque tiene miedo de que yo no lo logre, y dije, estoy hasta los huevos. Y la presión fue muy grande. Y encima dirigido por Claudio Tolcachir. Y la presión fue muy grande. Y recuerdo que el primer día que estrenamos, explotó el Maipo. El Maipo fue una locura. Y yo me fui a mi camarín, cerré la puerta, estaban todos súper eufóricos, todos felicitándose entre todos. Yo me fui a mi camarín, agarré una toalla, me tapé la cara y empecé a llorar como un nene de 8 años. Qué grande. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y en eso abre la puerta Lino Patalano. Y a mí yo cuando me enteré, yo justo estaba en Argentina y me enteré que había muerto Lino y lloré como si hubiese muerto un familiar directo mío. Porque él confió siempre mucho en mí. Y abrió y me dice, ¿qué te pasa? O hablaba así, ¿viste? Y, ¿qué te pasa? Y hice así, lo miré y le dije, es que no te das una idea por la presión que pasé. Le digo, yo había sido papá. Yo dormía 2 horas en mi casa por día. Las 2 horas Matilda se despertaba porque era un bebé. Y yo estaba 2 horas durmiéndome parado sosteniendo a mi hija. Yo no estaba en mi casa. Mi mujer había estado muchísimo tiempo sola. Yo estaba grabando una serie, estaba grabando locuciones y estaba haciendo los días miércoles casi normales, los fines de semana casi normales, los lunes a la noche hacía Los Monstruos y estaba ensayando Sunset Boulevard. Y en simultáneo entrenar y comer, y cuando comía tenía que comer cantidad para poder estar grande. Y era todo un esfuerzo, todo un esfuerzo. Habían replanteado todo el plan de grabación mío de la serie para que yo estuviese grabando ya a las 7 de la mañana en Telefe. Me odiaban todos. La gente tenía que estar producida y lista para que yo ya esté listo a las 7 de la mañana. Yo entraba a camarines a maquillarme y todo a las 6. Tenía 45 minutos de viaje. Yo me iba a las 5 de la mañana de mi casa. Y fue una Premio presión. ACE. Premio ACE. Sí. Listo, premio ACE. Y ahí fue toda una sorpresa porque a mí ya me venían dando premios anteriores. Y cuando me agarró mi socio me dijo, no te lo van a dar, Marian. No te lo van a dar porque te lo vienen dando en los otros años. No te lo van a dar. O sea, mentalízate de que no te lo van a dar. Le dije, sí, ya lo sé. Y cuando estaba ahí,
Dijeron, premio haces para Mariano Chiesa. Mariano, yo tengo una duda existencial y nadie mejor que vos para que me pueda sacar la duda. ¿Por qué en los comerciales los legales se hacen tan rápidos? Porque a nadie le chupa un huevo, tienen que estar para que no te metan preso. Ah, pero tiene, o sea, claro. No, pero vamos a explicar, claro, esto. y explicar a la gente qué significan los legales. Porque no se entiende, porque digo, bueno, tiene que decirlo para que la gente lo sepa, pero a la vez no se entiende nada. ¿Entendés? Los legales en realidad figuran precisamente para cubrirse el departamento de legales respecto a esa promoción. Porque, bueno, o sea, la gente puede, qué sé yo, querer linkear eso con otra promoción o querer linkear eso con un descuento o sacarle... Hay gente acá en los Estados Unidos que está, bueno, en Argentina también, que están continuamente verificando el legal para ver dónde pueden cagar a la empresa. O mejor dicho, para ver dónde pueden sacar, no cagar la empresa, sino para poder sacar un rédito de eso que no vio el departamento de legales. Entonces, por disposición en los medios y demás, explicándolo fácilmente, cuando un comercial pasa en radio los 25 segundos o los 20 segundos, tiene que tener sí o sí un legal, explicando la metodología de la promoción. Ah, ok. Entonces, lo que vos escuchás cuando decís los legales es promoción vigente del 24 al 5 del... Bueno, y hay un montón de comerciales que tienen esos legales. Los legales habitualmente, estoy viendo a ver si encontraba alguno, los legales habitualmente se graban rápido, pero además de grabarse rápido, muchas veces no entran en tiempo, entonces lo que se hace es, se apura la grabación. Pero bueno, yo cuando grabo las cosas que grabo habitualmente no es que me apuran, sino que se graba muy rápido. Estaba viendo a ver si encontraba un legal, ya ahora en algún momento voy a encontrar alguno para que ejemplificar mejor. Está bien, ¿y hay una técnica especial en tu locución o en tu dicción? ¿O básicamente usan algún efecto? No, a veces sí usan efectos, y lo que hacen es utilizan un compresor. Cuando se edita en el programa, agarran el archivo, que vos lo ves que son todos así, sí, como rayitas, sí. Y bueno, y lo que hacen es marcan esa parte y hacen y lo aprietan, y cuando lo aprietan se escucha muchísimo más rápido. De por sí igual yo grabo muy rápido cuando grabo esa parte, pero también lo mira, a ver si esto, bueno, acá por ejemplo el típico que grabo mucho yo es el más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Entonces eso se graba de esa manera. Si justo la pieza le quedó demasiado larga o le quedó demasiado extensa y el legal se pasa del tiempo, encima de que está grabado rápido, hacen y lo aprietan y lo meten ahí. Pero para hacer eso, inclusive hay momentos dentro de la carrera de locución que te enseñan cómo leer un legal. Entonces, te empezás a obsesionar y cuando grabas un legal, vos lo que querés hacer es, si el legal es lógico, que tiene tres renglones, 4 renglones, uno lo que dice es, lo tengo que meter en una bocanada de aire. Si realmente sabes hacer esto, lo tenés que meter en una bocanada de aire. Entonces... y vas regulando el aire, hasta que llegas al final y lo terminaste. ¿Y tiene que tener un tiempo determinado también? ¿No te puedes pasar de ese tiempo? No. Nunca me dijeron, che, mirá, necesitas meterlo en tanto el legal.
Vos lo haces lo más rápido posible y si no termina funcionando porque queda un poco largo y después lo tiene que agarrar el editor y lo aprieta y lo hace más corto. Mariano, el neutro es como aprender un idioma nuevo porque parece fácil, pero no lo es. El neutro es como aprender un idioma nuevo. Sí, la gente a veces confunde neutro con mexicano. El neutro no es mexicano. Lo que pasa es que también tenemos algunos exponentes que cuando dicen que saben hablar neutro, hacen mexicano y eso no es neutro. El neutro es la neutralidad de tu acento para que no se identifique con ningún país en especial. Que nosotros escuchemos películas dobladas al español y que tengan modismos mexicanos es por una cuestión de estética y es por una cuestión de decisión del director que dirigió el doblaje de esa película. Si entonces el burro de Shrek, cuando vos lo escuchás, dice, ay no, por favor ya, apapáchame un poquito, ¿sí? Bueno, dice apapáchame porque cae simpático y hay que ver qué es lo que dice en inglés. Quizá lo que dice en inglés es una frase donde dice, no sé, oh, please give me little hugs, yes. Bueno, y little hug, que es pequeño abrazo. Pequeño abrazo. Cuando lo traducen, como se traduce en México, dicen apapáchame. Hicieron un par de intentos en Argentina por doblar películas 100% en Argentina. Me refiero al argentino. Y a la gente le resultaba muy raro ver películas 100% Disney hechas en argentino. Había algunas cosas que eran un poco raras porque vos veías que el cartel decía Fifth Avenue en el dibujo y el tipo decía turn in the Fifth Avenue, dobla en la avenida Quinta, y lo que decían la versión en argentino era para, agarrá por Constitución, y era como ¿cómo Constitución? Se dice Fifth Avenue. Entonces esas situaciones extremas que se hicieron en el doblaje en argentino, la gente cuando lo fue a ver les parecía muy raro, le parecía muy llamativo, pero así todo, por ejemplo, yo participé de la última película de Universal de El gato con botas, y cuando me llaman a mí, me llaman para decirme que había un personaje que querían que castee, y que ese personaje hablaba en argentino. Entonces cuando pregunto por qué ese personaje hablaba en argentino entre medio de todos los doblajes que eran en mexicano, dijeron porque originalmente la película, todas las voces son americanas y puntualmente la familia Oso y Ricitos de Oro son ingleses. Entonces el paralelismo más cercano era mexicanos con argentinos. De todas maneras, cuando yo lo grabé, traté de evitar al máximo que sonara como a doblaje de Paca Paca. ¿Viste el canal? Sí, el canal. Que en Paca Paca, obviamente, el gran fuerte de ese canal es que suene al 8000% argento. Entonces ves los nenes o los dibujitos y es, dale mamá, te estoy pidiendo que me ayudes, mamá. Y eso es 100% argentino, pero está hecho adrede para poder marcar el regionalismo y el idioma castellano argentino. Claro. ¿Y cómo sería algo neutro? A ver, algo cortito, algo en neutro, por ejemplo. Yo diría, voy a agarrar a ver alguna cosa que tenga por acá. Yo diría, por ejemplo, ok, mira, esto es una campaña que ya salió y está ahora al aire de personal. Exactamente salió hace, no sé, 3-4 días. Que dice, conectarnos a internet es una cuestión de códigos. Y conectarnos entre nosotros también. Pero como todo, con el tiempo, los códigos cambian. Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre. Dividimos la cuenta y la pizza sin redondeos. Eso sería argentino. Si yo lo tengo que hacer en neutro, sería más o menos así. Conectarnos a internet es una cuestión de códigos. Y conectarnos entre nosotros también. Pero como todo, con el tiempo los códigos cambian. Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre.
Dividimos la cuenta y la pizza sin redondeos. Nos sorprendemos por la manera en la que puede arrancar una amistad. Están las S pronunciadas, la melodía que se utiliza es una melodía completamente diferente a la argentina, pero no es mexicano. No es mexicano porque en mexicano tendría que ser... Conectarnos a internet es una cuestión de códigos y conectarnos entre nosotros también. Pero como todo, con el tiempo, los códigos cambian. Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre. Dividimos la cuenta y la pizza sin redondeos. Nos sorprendemos por la manera en la que hay una melodía y hay una forma del mexicano cuando a veces hacen determinados trabajos, dependiendo qué, se escucha como si fuese un ratata. Es como en tataratatata, tatatatatatatarata, porque tal cosa y tal otra y na. Tiene como, está como tirado hacia atrás. Es como si se escuchara como... es un sonido completamente distinto. Y el colombiano suena distinto, y el chileno suena distinto, y el dominicano suena distinto. Todo suena extremadamente diferente. Qué talento, Mariano, tremendo. Pero es escuchar y identificar la forma, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Nos podés tirar algunas así propagandas, así las conocidas, alguna de Quilmes, no sé, sí, algunas que te gusten a vos o que la haya escuchado la gente mucho? A ver, por ejemplo. Sí, bueno, les decía que cada vez que ustedes escuchan conexión adentro, conexión afuera, conexión total, personal. Eso lo hago yo. Cuando escuchás el... ahora con Flow podés ver las series que vos quieras y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Flow. Hago la voz de Flow. Cuando escuchás... En Mercado Libre pensamos que no sé qué, no sé dónde. Mercado Libre. Ya no se usa más el eslogan de lo mejor está llegando. Pero era eso. Cuando hice, qué sé yo, los mosquitos de Raid, que es lo que te comentaba antes, que se hizo como muy popular de una viralización de una nota, que era el Raid. Quilmes. Quilmes, cuando escuchaban el Quilmes, el sabor del encuentro. Lo hacía yo. Primero lo hizo Marc Carballo, después lo hice yo. Y así hubo un montón. Sí. Bueno, fui la voz de Gaturro, fui la voz del dinosaurio Barney durante un tiempo también. Sapito. De Sapito. Lo que pasa es que le estoy haciendo el tono más abajo. Pero... ¡Sapito! Y en algunos países siguen usándolo el jingle, y a medida que la marca dice, che, ¿por qué no le hacemos un sabor fresa adentro? Entonces agarran el mismo producto y es ¡Sapito fresa! Y es como... y lo tuneas ahí, perfecto. Y te manda la banda y te dicen, che, Marian, fíjate que teníamos que ponerle fresa ahora. Bueno, dale, o frutilla. Hace muy poco hice un comercial que estuvo espectacular. Que me llamaron diciéndome que habían hecho un casting enorme y que no encontraban la voz. Y yo siempre hago el chiste, ¿no? Digo, pero me llaman después de haber probado 60 voces, llámame antes. Si no, como bueno, no nos queda otra, llamarla aquí a saber qué onda. Claro. Y hicieron un comercial espectacular, cerveza Patagonia, donde hablaba la voz de Nahuelito, el Nahuel Huapi, digamos, del monstruo del lago Ness. Pero en este caso, bueno, el monstruo del Nahuel Huapi. Y hicimos pruebas, les gustó, después grabamos de vuelta, cambiaron el texto, grabamos de vuelta, cambiaron el texto, grabamos de vuelta. Y me acuerdo que justo de casualidad estaba en Argentina y me dijeron, che, tenemos que regrabar, y vi por primera vez el comercial y me quedé y dije, boludo, está espectacular. Hicieron una animación hiperrealista del bicho cuando hablaba. Hey, ¿cómo estás? Soy un abuelito. Tal vez me recuerdes porque... Y usaba mucho eso, ¿no? Era como estar hablando y... y de hecho di una masterclass en Buenos Aires, y en esa masterclass explico cómo funciona mi cabeza cuando llega un proyecto de esta magnitud.
respecto a cuando me dijeron que era un monstruo, que era el agua y no sé qué, empecé a imaginar cuáles eran los sonidos que uno tiene cercanos al agua. Los sonidos que uno tiene cercano al agua son el río, el océano, pero cercanos con uno. La lluvia en el paraguas, la lluvia cuando tenés algún piloto que se escucha como plástico. Y me acordé de cuando yo baño a mi hija, de estar adentro de la bañadera y escuchar el sonido del agua moviéndose en la bañadera. Y te juro, lo tengo grabado el back. Cuando grabo, yo hago el movimiento que hace el bicho y cuando salía del agua hacía esto. Y eso mismo se lo explicaba yo a mi socia y a mi mano derecha con la que hicimos la masterclass en Argentina, y me dijo, hay que hacer eso arriba del escenario y que la gente lo vea. Y le dije, ¿cómo vamos a hacer eso? Y me dijo, no tengo idea, pero tenemos que hacer exactamente eso que estás diciéndome arriba del escenario. Y hablamos con la gente, ella es una productora que tiene mucho contacto y tiene mucha llegada a mucha gente. Fue productora en Argentina mucho tiempo y habló con la gente que producía Fear Factor. Y les dijo, son todos amigos de ella, y le dijo, necesito una cuba de acrílico. Y claro, viste que obviamente las cubas metían bichos, metían serpientes, metían de todo, y la gente tenía que hacer pruebas y sacar serpientes, sacar de adentro con la mano. Y me acuerdo que finalmente conseguimos la cuba esa y la pusimos arriba del escenario, hicimos unas pruebas y quedó espectacular. Pudimos finalmente hacerlo y yo metí la cabeza dentro del agua. Pusimos todos unos micrófonos para poder hacer el sonido del agua y era y cuando salía y decía el texto, literalmente me chorreaba la cabeza. Y después mostraba el comercial y la gente se quedaba como, ¡uy, qué bueno! Así que fue muy lindo. Estaba viendo a ver si le encontraba el video para compartírselos. Para todos los oyentes, estamos hablando con Mariano Chiesa, un crack, un talentoso tremendo. Nos quedan 5 minutitos, Mariano. Vamos. Después te hacemos así preguntas así cortitas. Por supuesto, claro. Te hago una pregunta que me encanta hacer. Si estuvieras en un supermercado y pasás por todas las góndolas y las góndolas estuvieran llenas de talentos, ¿cuál te parece que podrías, para sumar a tus condiciones, cuál te parece que tendrías que agarrar como para complementarte y cuál podrías dejar para que algo que te sobre, que a otro le vendría bien? Me encantaría tocar un instrumento como la guitarra o el piano o algo así. Sí. Creo que me hubiese acompañado muy bien en mi carrera. Tengo oído, puedo sentarme a tocar el piano un poco, pero me gustaría poder tener esa facilidad de agarrar una guitarra y tocarla. Me resulta un instrumento que me da mucha impotencia no poder tocar. Toco instrumentos de percusión desde que tengo uso de razón y creo que si tuviese que dejar un talento, creo que dejaría el talento del baile, porque no soy el mejor bailarín del mundo. Y yo siempre aclaro y digo, a ver, soy muy bueno bailando, pero cuando hay que hacer coreografías y todo eso, siempre digo, yo necesito empezar 3 meses antes. Pero pará, estás haciendo trampa, porque era algo que a vos te sobre, que le podés dar a los demás. No, trampa claro, no. Estás mangueando, volvés a manguear. No leíste la letra chica, te cagué. Hijo de puta. Los legales lo dijiste muy rápido. Los legales lo dijiste muy rápido. Y yo miré donde faltaba el quilombo y dije, bueno, entonces si tengo que soltar uno, suelte esto, que soy medio un culo. Y así fue. Sí, pues de hecho, las veces que hice shows infantiles y todo ese tipo de cosas, yo siempre le decía a la producción que necesitaba arrancar 3 meses antes y me decían, ¡qué exagerado! Yo dije, no.
yo si tengo que pagarle a la persona 2 meses antes para empezar el tercer mes junto con todo el equipo, veamos a ver cómo lo podemos organizar, pero yo necesito empezar antes. Y me pasaba eso, que cuando empezaban a montar coreografía, yo ya estaba como descalcificado, porque venía hacía 2 meses chivando como un hijo de puta, por eso. Mariano, ¿qué cosas debe tener sí o sí un buen locutor, más allá obviamente de una buena voz? Vos sabés que lo de la buena voz para mí es muy relativo. Para mí es un buen locutor o una buena locutora tiene que ser versátil. De hecho, a la hora de elegir yo personas, cuando a veces tengo que hacer cosas como productor, yo lo que necesito es poder tener opciones. Entonces, obviamente si están buscando algo muy puntual, que es una voz demasiado grave o algo similar, bueno, entonces buscamos dentro de lo que es un rango vocal grave y listo. Pero para mí, hoy día, como cambió todo, y si te fijas, qué sé yo, no sé, artistas como Lali o que de golpe son muy versátiles, son personas que son artistas que cantan, bailan, hacen programas de televisión, conducen, los llevan para cocinar y cocinan y se cagan de la risa, hacen un video y en el video o una película y en la película tienen que interpretar tal o cual personaje y lo hacen sin ningún problema. Entonces para mí la versatilidad hoy en día habla mucho de la capacidad de adaptación que tenés. Entonces me parece que para que un locutor pueda no ser encasillado y no ser más de lo que ya se escucha, que no sea esta cosa de algo que yo ya escucho y que no identifico quién es quién porque todo suena igual, tiene que ser versátil. Tiene que ser versátil. Para mí eso es como algo que no es muy negociable. Mariano, bueno, te cuento, tenemos un auspiciante que es el Club Náutico Buchardo. Supongo que en algún momento vas a venir a Argentina, ¿o no? A Buenos Aires. Claro, sí. Cuando vengas tenés una comida para 4 personas, invitación. Muchas gracias, che. Buchardo. Y vamos a ver si entra alguna cosita más en la nota. Después te paso coordenadas para que cuando vengas hagas reserva y eso. Gracias. Te hago una pregunta. A ver, ojalá que nos dé el tiempo para que salga. Si ¿te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, no soy fanático, soy más mundialista, pero decime vos. Las barras bravas o las hinchadas del fútbol argentino, ¿viste? Muchas veces se juntan antes y empiezan a alentar 3 horas antes. Eso hace que después se queden palmados para un especialista en voz, como vos. Hace que después los hinchas ya entren palmados y canten menos. No, la pasión no entiende de nada. No, más o menos. Sí. No, la pasión no entiende de nada. La pasión no entiende. Es como, ¿qué me vas a venir a explicar? La otra vez veía a alguien que subió un video. Era un chico y una chica. Y se ponían a hablar y decían, literalmente era una carrera de motos. Y la moto, el tipo vuela por el aire, la moto se va a la mierda. El tipo rueda, pum, cae en el pasto, el tipo se levanta y sale rengueando a boxes. Y el chabón hacía, dame, con el casco puesto. Y el equipo le prepara la segunda moto, te estoy hablando de profesionales, ¿no? Te estoy hablando de equipos que manejan millones de dólares. Y el tipo fue así corriendo y se subió a la moto y salió la moto de vuelta. Y se ponían a debatir ellos y decían, ¿no hay que saber frenar en algún momento? ¿No hay que tener la grandeza suficiente de decir, hasta acá llegué? Y yo puse en ese comentario, muchachos, estamos hablando de profesionales, hay millones de dólares en juego, estamos hablando de gente que está preparada para esto. No es mi tío Roberto o mi primo Julián que se fue a correr una carrera, se cayó y salió. Estamos hablando de gente que le invierten cientos de millones de dólares físicamente. Y ahí yo puse, la pasión no entiende ni de dolor. Explicarle a Maradona si tenía dolor y el chabón se la clavó así. Explicarle a Monzón que ganó el título del mundo con los dedos rotos. La pasión para mí no entiende de locura. Y si vos realmente sos una persona apasionada y está cantando 3 horas y vas a hacer fuerza y no te va a salir la voz, pero vas a estar gritando porque es lo que te da vida. Eso es lo que te da vida y lo que te hace sentir vivo. Bueno, Mariano, un placer tenerte en Penal Sin Barrera. La verdad que
un capo, un talento tremendo. Como te dije, después te paso las coordenadas para ir a comer, que vas a comer bárbaro. Y nada, te mandamos un abrazo enorme y lo mejor en Miami y lo mejor siempre. Y la verdad que un placer que hayas estado con nosotros. Gracias, una charla hermosa. Les agradezco muchísimo el espacio y un placer haber hablado con todos ustedes. Y no se pierdan de escuchar Penal sin Barrera, porque acá se habla de verdad. Gracias, Mariano, un genio total. A ustedes, chicos. Gracias por la buena onda. Por favor, un placer. Penal sin Barrera, una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.